miedos que, una vez que los vives, que los experimentas, es difícil borrarlos y se quedan contigo para siempre. En 2009 murió mi padre, víctima de una enfermedad autoinmune. Para mi hermana y para mí, aunque ya éramos adultas de 24 y 26 años, fue muy duro. Uno de los recuerdos más terribles de todo aquello fue escuchar los lamentos, los alaridos de mi abuela al teléfono cuando le comunicamos la noticia. Para ella probablemente fue aún más difícil saber que su hijo había partido y no poder venir a despedirse. La abuela, aparte de vivir en Chihuahua, llevaba un par de años en cama, aquejada por terribles dolores en las piernas que le impedían caminar. La verdad, honores para mi madre, que tuvo que ser fuerte en todo ese proceso. Como siempre, el tiempo poco a poco fue aliviando nuestro dolor y permitiéndonos vivir con la ausencia de nuestro padre, a quien amábamos profundamente. Pero, ¿con su muerte algo ocurrió? La abuela dejó de hablarnos completamente. Dejó de contestarnos las llamadas que le hacíamos a diario. Y en una ocasión que fuimos a visitarla, preocupadas por su indiferencia, ni siquiera se dignó a recibirnos. Ay, no se preocupen. Mi mamá está empeñada en que ustedes tuvieron la culpa. Pero todos sabemos que no. Nadie podía hacer nada contra la enfermedad de mi hermano. Nos dijo mi tía en aquella ocasión en que terminamos volviendo a casa con la sensación de tener una abuela menos, a pesar de que ella estaba viva. Fue 2 años más tarde que, mientras nos dedicábamos a los quehaceres del hogar, durante un domingo, mi mamá salió a comprar un pollo rostizado, mientras mi hermana y yo nos quedábamos encargadas de hacer sopa, recoger la ropa que se estaba secando y terminar de trapear la cocina. Estaba por caer la noche. Mamá no tardaría mucho, así que mi hermana hizo una sopa rápida y mientras yo terminaba de trapear, ella salió a recoger la ropa cuando de repente la escuché gritarme. Había entrado a la casa con la primer carga de ropa que había subido al cuarto de mi madre. Así que subí corriendo las escaleras, esperando que le hubiera pasado algo. Tal vez, de manera poco fortuita, se había encontrado con una araña, y ella le tenía fobia a esos animales. Pero no fue así. En el cuarto de mi madre, Lorena, mi hermana, estaba completamente pálida. Le pregunté qué le ocurría, y con una mano ella sostenía la cortina, y con la otra me hacía una seña para que me acercara y me asomara. El cielo ya estaba de un color azul profundo, y afuera, entre la ropa que aún seguía tendida, estaba una mujer. Una mujer de cabello corto y cano, que estaba iluminada tenuemente por la luz amarilla de la sala que salía por la ventana. No era nuestra imaginación. Era una mujer. Para ser más específica,
una mujer anciana en camisón. No parecía un fantasma, ya que sus pies claramente tocaban el pasto en el suelo. Pensé que tal vez se trataba de alguna vecina de avanzada edad con problemas de demencia que, sin saber muy bien cómo, se había metido a nuestra casa. Pero antes de poder bajar a averiguarlo, mi hermana me detuvo tomándome del brazo. Liliana, es la abuela, me dijo. Y en ese momento algo me hizo mucho sentido en mi cabeza. Hasta ese punto yo no me había concentrado en reconocer su cara, que quedaba parcialmente cubierta por unas playeras frente a ella. Pero fue cuando mi hermana me dijo eso, que mi cerebro automáticamente completó la forma de su rostro, con apenas los pedazos que alcanzábamos a ver desde ahí. También, cuando mi hermana me dijo aquello, fue como si esa anciana nos hubiera escuchado, y volteó su cara con dirección a la ventana, haciéndonos gritar a ambas, mientras dábamos un paso para atrás. Escuchamos entonces la puerta. Creímos que aquel fantasma había entrado, pero después oímos la voz de mi madre gritar que ya había vuelto. Las dos bajamos corriendo, completamente alteradas y a punto del llanto. Le contamos a mamá lo que había pasado. Y mi mamá salió entonces al patio trasero, donde por supuesto no encontró nada, volviendo únicamente con la ropa que aún no habíamos recogido. Hijas, voy a llamar a su abuela, nos dijo, algo preocupada, pensando, supongo, lo mismo que nosotras. La abuela tal vez había muerto. Contestó la llamada mi tía Eunice, y para nuestra sorpresa, a los pocos minutos le comunicó a mi mamá a la abuela. Mamá empezó a llorar. La abuela le estaba pidiendo perdón, diciendo que había entendido que la culpa de la enfermedad de mi papá no era de nosotras, que lamentaba profundamente haberse alejado de nuestra familia y que quería volver a vernos. La abuela habló también con nosotras, y en el calor de aquel bello momento no quisimos siquiera comentarle la razón de nuestra llamada. El reencuentro con mi abuela fue tan especial que aceptó venir a pasar unos días con nosotros, ya que había estado mucho mejor de sus piernas desde hacía algunos meses. Y saben, fue muy bonito tener a la abuela aquí por 3 semanas. Desafortunadamente, mi hermana, mi mamá y yo salíamos a trabajar la mayor parte del día, pero por la noche pasábamos momentos inolvidables con ella. La invitábamos a cenar, al cine, y la llevábamos también a ver a familiares que no había visto en mucho tiempo, primos sobre todo. Una tarde volvíamos del trabajo las 3 juntas. Por azares del destino, mi hermana y yo habíamos pasado al súper y mi mamá nos alcanzó ahí para llegar juntas a la casa. Al hacerlo vimos a la abuela sentada en la banqueta, con los ojos como si hubiera llorado mucho. Estaba fumando, cosa que probablemente no había hecho en 40 años. Mi mamá y mi hermana se bajaron primero del auto para saber qué ocurría mientras yo me estacionaba. La abuela dijo que nos había preparado de comer
Y entre las cosas que había hecho, los trapos de cocina se habían terminado ensuciando y decidió salirlos a lavar al lavadero del patio. En ese momento, entre la ropa de cama que estaba tendida, agitándose con el viento, logró ver unos pies enfundados en unos tenis y enmarcados con un pantalón beige. No se asustó de inmediato, ya que aquella imagen le fue familiar. Levantó entonces la vista y efectivamente, aquellos tenis y ese pantalón pertenecían a alguien a quien ella había visto en esas mismas prendas en muchas ocasiones. Mi papá. Su imagen ahí de pie le llenó el corazón de calidez por un momento, haciendo que por poco se perdiera en aquella visión, lanzándose a abrazarlo. Pero entonces, la abuela recordó la terrible verdad. Mi papá, su hijo, había muerto ya. Así que aquella visión, según ella, era la del mismísimo diablo tratando de perturbarla. Y así, con sus piernas malitas como las tenía, la abuela corrió a buscar en su maleta el agua bendita y el rosario con los que siempre cargaba. Cuando bajó nuevamente al patio, aquella visión de mi padre había desaparecido, y mi abuela se limitó a rociar el agua bendita en el lugar y a rezar algunas oraciones esperando amplificar su potencia. Ese fue el momento perfecto para que nosotras le contáramos lo que habíamos visto. Le contamos sobre la visión que habíamos tenido de ella en ese mismo lugar meses atrás. Decidimos no darle importancia. Las 4 nos metimos a la casa y nos tomó un rato querer comer, y eventualmente terminamos la noche como pudimos. Supongo que a las 4 nos costó dormir en esa ocasión. La verdad, no sé qué cosas habrá dicho la abuela en la iglesia, pero la tarde siguiente teníamos al sacerdote local bendiciendo la casa. Yo recuerdo haber tenido miedo. Miedo de que aquella entidad se agitara con aquella bendición y que eventualmente se volviera más aterradora, agresiva, o ambas. Afortunadamente no fue así. La bendición del Padre pareció bastar para que aquello desapareciera, y hasta el día de hoy, aquel o aquellos espectros nunca han vuelto. Pero es verdad que tanto mi hermana y mi madre, como yo, experimentamos ocasionalmente pesadillas. Pesadillas que nos remiten a aquellos días. Y es que, mucho tiempo después, mi madre nos confesó que justo después de la muerte de mi padre, ella también vio algo en el patio trasero. El fantasma que ella vio no era ni de mi abuela, ni de mi padre. No. Lo que ella vio fue una niña. De hecho, vio 2. 2 niñas que eran igualitas a mi hermana y a mí cuando teníamos 4 y 6 años. La verdad, no podemos explicar nada de aquello, pero esa energía paró. Aunque lo cierto es que cada cierto tiempo
Bendecimos de nuevo la casa y rociamos agua bendita por todos lados, esperando que aquello nunca regrese. Existe una historia extraña que yo olvidé por mucho tiempo. Sin embargo, escuchando episodios de este canal, recordé aquello que pasó. Es algo que por supuesto no tiene explicación alguna, pero que en su momento tuvo gran impacto en mi vida. En 2009 me fui por un año a hacer un curso a Toronto, Canadá. La verdad, aunque me entusiasmaba mucho la idea y era algo que había soñado por mucho tiempo, estuve a punto de abandonar esa oportunidad en favor de quedarme con mi padre. Apenas un par de semanas antes de que yo volara, él se había puesto muy mal. Su corazón había comenzado a fallar súbitamente y había riesgo de que empeorara y muriera. Aquello me devastó a mí y a la familia entera y me hizo, por supuesto, inclinarme por no ir a ningún lado y quedarme con mi padre en lo que pudieran ser sus últimos días. Sorprendentemente, mi padre comenzó a mejorar bastante de forma casi inmediata. Sus doctores estaban sorprendidos y fue mi propio padre quien me insistió en que no dejara mis sueños, que me fuera a Canadá para estudiar mi curso de maquillaje que tanto quería. Me sentí más tranquila y finalmente volé una semana más tarde de lo previsto e inicié mi educación en ese país del norte. Fueron unos meses increíbles en los que aprendí muchísimo y gracias a los cuales hoy trabajo en diversos proyectos de cine y televisión. Casi todos los días hablaba con mis papás. Todo parecía seguir bien y mi papá lucía fuerte y entero. La noche antes de volar de regreso a México, algo me despertó de madrugada. Eran las 3:45. De repente, había sentido una especie de tristeza muy grande. Algo también había oprimido mi pecho, como si algo o alguien me hubiera presionado con fuerza contra la cama y no me dejara respirar. Pensé que era el estrés. El corazón me palpitaba con fuerza y tuve que levantarme de la cama para calmarme. El gato de la familia con la que me estaba quedando comenzó a rasguñar la puerta queriendo entrar. Le abrí, me senté en la cama y aquel animalito se sentó en mi regazo, cosa que casi nunca hacía. Yo no estaba segura de qué me pasaba, pero de un momento a otro comencé de nuevo a sentir esa tristeza tan grande. El sentimiento era tan enorme que hizo que unas lágrimas rodaran por mis ojos, para después calmarme en unos pocos segundos. No sé, sentí que había sido imaginación mía, pero juro haber escuchado la voz de mi padre decirme que estaba bien. Qué cosa más extraña. El gatito entonces se levantó de mis piernas y salió de la habitación. Y así, tan de la nada como llegaron esas sensaciones, se disolvieron permitiéndome calmarme y conciliar el sueño de nuevo. Desperté por la mañana con mucha angustia pensando en mi papá, pero preferí esperar a verlo una vez que estuviera en casa. Mi vuelo salió a la 1 de la tarde, lo que hizo que yo llegara pasadas las 6 a la Ciudad de México. Mi primo me recogió en el aeropuerto y me dio una noticia que hizo que el corazón por poco se me saliera del cuerpo. La noche anterior
Cerca de las 2:45 de la mañana, mi padre había muerto. Al menos por unos minutos. Afortunadamente los paramédicos habían llegado ya a la casa y lograron revivirlo. Ahora estaba estable. Delicado, pero estable. Las 2:45. Prácticamente la misma hora en que yo había despertado la madrugada anterior por la diferencia de horario. Cuando por fin pude ver a mi madre en el hospital, mi papá nuevamente estaba recomponiéndose del episodio cardíaco que había sufrido. Decía mi mamá que justo a esa hora, o alrededor de las 2:40 de la mañana, ella había despertado en la misma forma en que yo lo había hecho. Se había sentido muy agitada y triste, y se levantó inmediatamente de la cama para encender la luz, esperando calmarse. O si no, al menos para avisarle a mi papá que estaba sintiéndose mal. Pero al hacerlo, encontró a mi padre extraño. Se estaba sintiendo mal. Tenía la cara extraña, los ojos muy abiertos y no podía hablar. Se tocaba el pecho con fuerza. Mi mamá llamó entonces a los servicios de emergencia y afortunadamente los paramédicos llegaron justo antes de que mi papá entrara en paro. Fue gracias a eso que pudieron salvarlo. La verdad es que no sabemos qué pasó. Ambas creemos que fue un ángel el que nos avisó. Tal vez mi abuela o mi abuelo que intentaban salvar la vida de su hijo de aquella muerte prematura. Hoy han pasado casi 15 años de aquello, y aunque mi padre ha decaído, tal vez como progresión normal de la edad, aún sigue aquí, con nosotros, disfrutando de la vida, disfrutando de sus nietos y compartiendo momentos para la eternidad. Amigos, espero que estén muy bien. Ojalá estén disfrutando de las historias. Y de ser así, recuerden que es de mucha importancia para nosotros que nos dejen algún comentario, lo que sea. Puede ser un saludo, su opinión sobre estas historias, o tal vez los temas que ustedes quieran que tratemos. También, por favor, déjenos su pulgar arriba y suscríbanse si aún no lo han hecho. Vamos ahora al último relato del día de hoy. Recuerden que mi nombre es Mario, y esto es Gritos en la Noche. Mi madre fue enfermera durante mucho tiempo. En aquella profesión trató con todo tipo de gente, y muchos de esos pacientes a los que ayudó le agradecían sus atenciones con regalos. Uno de ellos le regaló una muñeca. No les voy a mentir, la muñeca era bonita como escultura u objeto de decoración, pero a mi hermano y a mí, de entonces 14 y 15 años, nos ponía muy nerviosos. Tal vez eran sus ojos grandes que se abrían y cerraban, o tal vez el más de 1 metro de altura de aquella figura. No lo sé, pero mamá parecía apreciarla mucho. Incluso parecía quererla, al punto que siento que llegaba a tratarla como una hija. Cuando tenía tiempo la limpiaba, le peinaba el cabello y la cuidaba con gran fervor. Pero era una muñeca extraña. Una noche aleatoria, mi hermano y yo, que compartíamos habitación, despertamos al mismo tiempo tras escuchar algunos ruidos. Yo en aquellos tiempos me sentía muy valiente con todo lo referente a lo oculto.
Había leído muchos libros de brujería e investigado sobre el tema. Pero la verdad es que en ese momento ni siquiera eso me dio valor para salir a investigar de qué se trataba. De alguna manera, sabía que si abandonaba mi habitación, me encontraría con aquella muñeca. Mi hermano estaba más asustado que yo y, por supuesto, tampoco quiso investigar. Eventualmente, a pesar del miedo, logramos quedarnos dormidos de nuevo, pero al despertar la impresión no fue menor. Al abrir la puerta de nuestro cuarto, encontramos a aquella muñeca sentada frente a nuestra puerta, como esperando a que saliéramos. Lo más extraño era que los zapatos de aquella figura estaban completamente sucios y llenos de tierra, a pesar de que la noche anterior mi mamá la había limpiado y peinado antes de dejarla en el sillón. No dijimos nada, ni la limpiamos. La volvimos a colocar en su lugar antes de que mi mamá se diera cuenta de que no se encontraba donde la habíamos puesto. Esperábamos un regaño por el maltrato que había sufrido esa muñeca, pero cuando mi mamá llegó, extrañamente estaba limpia de nuevo. Y ese solo fue el principio. Aquellos ruidos se repitieron cada noche, y esa muñeca amaneció en el mismo lugar durante los 3 días siguientes. No importaba si mamá la dejaba en la sala antes de irse a dormir. Pero el verdadero terror vino con la 4ª noche, cuando al despertar nuevamente, mi hermano y yo encontramos a aquella muñeca junto a la puerta de nuestra habitación. Pero esta vez no tuvimos que salir para verla, ya que la muñeca estaba adentro de nuestro cuarto. La historia se repetía cada vez. Los ruidos extraños llenaban mi casa de noche hasta que lográbamos dormirnos. Y cuando despertábamos, cada mañana la muñeca amanecía en nuestro cuarto, pero cada vez más cerca de nuestras camas, de nosotros. Después de varias noches de intranquilidad y miedo, tomamos la decisión más fácil. Mamá tenía el turno de la noche, y entonces mi hermano y yo tomamos las bicicletas y nos llevamos a aquella muñeca lejos, probablemente a unos 5 o 6 kilómetros, para tirarla en un terreno baldío. Lamentablemente, los regaños de nuestra madre nos despertaron a la mañana siguiente tras encontrar su muñeca completamente sucia y llena de ramas, recostada en su propia cama. Creía que nosotros lo habíamos hecho, que nosotros la habíamos destruido así, pero aquella muñeca ni siquiera debía estar en la casa. Mi mamá la limpió como pudo y la dejó en buen estado. Aquella tarde yo no dejaba de pensar en eso. No dejaba de darle vueltas a todo lo que había leído sobre ocultismo. Seguramente algo ahí debía poder ayudarnos. Tomé entonces mi bicicleta y fui directo al mercado, donde compré algunos metros de listón rojo. Y después fui a la iglesia a recoger algo de agua bendita en una botella. De regreso en casa, cuando mamá se fue a su trabajo, aún enojada con nosotros, era tiempo de intentar deshacernos por fin de aquella muñeca para siempre. Fuimos al cuarto de mi madre, aquella habitación donde la muñeca nos esperaba sentada en la cama. De alguna forma su semblante lucía diferente, aterrador y enojado. Mojé entonces los listones en agua bendita y amarré con ellos la muñeca por completo, atándola de pies a cabeza
esperando que eso fuera suficiente para detenerla. Según lo que había leído, el pirul es un árbol con la capacidad de limpiar y detener las malas energías. Ahí enterraríamos a la muñeca, en las raíces de un pirul, ubicado a unas cuadras de la casa. No hacía falta sacar las bicis. Sería mejor cargar a la muñeca hasta allá junto con la pala del jardín y el agua bendita. Pusimos la pala y el agua en una mochila y envolvimos a la muñeca en una cobija para llevarla hasta aquel árbol. No sé cómo explicarlo, pero conforme más avanzábamos, la muñeca se hacía cada vez más y más pesada. Parecía como si poco a poco el peso de aquel juguete se asemejara al de una persona real. Y lo más perturbador era sentir como si aquella muñeca se estuviera moviendo. Parecía agitarse como anticipando su destino. Lo más pesado fue cavar un espacio lo suficientemente grande para que aquella cosa pudiera ser enterrada. Esfuerzo, mi hermano y yo logramos hacerlo. Ambos tomamos la cobija y entonces descubrimos aquella muñeca, al tiempo que la aventábamos a aquella pequeña fosa. Les juro que la muñeca movía sus brazos como un bebé tratando de ser alcanzado por un adulto que lo ayudara. Y si bien esa imagen podría parecer enternecedora, lo aterrador era que la muñeca, aún envuelta en cintas rojas, lucía sucia y desgastada. Su rostro además había dejado de parecer el de una niña y asemejaba más el de una anciana. Bañamos la muñeca con el agua bendita, la cubrimos con tierra y nos fuimos de ahí. Yo solo esperaba que con eso hubiéramos terminado todo. Y al parecer fue así. Esa fue la primera noche tranquila que tuvimos en varios días, aun cuando sabíamos que nos esperaba un regaño terrible de parte de mi madre al ver su muñeca extraviada. Pero aquello no ocurrió. Por extraño que parezca, mi mamá pareció ni siquiera notar la ausencia de aquel horrible juguete y nunca volvió a mencionar esa muñeca. Parecía como si no la recordara o como si en su memoria nunca hubiera existido.